noticia. El economista Alberto Acosta Burneo es consultor en evaluación de políticas públicas y nuestro primer entrevistado durante esta jornada de día martes 30 de enero. Economista Acosta, buenos días, bienvenido a Radio City. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Economista, el tema del déficit fiscal cada vez se siente más en el ambiente y en el comentario, en la opinión pública. Quisiera pedirle una precisión en inicio. Algunos analistas hablan de hasta $8.000 millones de dólares como hueco en el presupuesto en materia fiscal. Otros hablan de un poco menos. ¿Cómo se entienden esas diferencias de cálculo? Sí, bueno, cada uno hace sus cálculos, incluye otras variables en el déficit, pero lo que hay que ver es la información oficial. Y al analizar la información oficial se puede ver que el año pasado el déficit cerró en 5.700 millones de dólares. Hay otro concepto que se usa que no hay que confundir, que es la necesidad de financiamiento. La necesidad de financiamiento es cuánto dinero se requiere, cuántos recursos requiere el fisco como deuda, como financiamiento, para poder cubrir el déficit, pero también para amortizar las deudas, porque no hay que olvidar que el gobierno tiene que pagar, todos los años tiene que pagar una parte de esas deudas. Entonces, la necesidad de financiamiento incluye el déficit y lo que hay que pagar en las deudas. Si sumamos las dos cosas, la necesidad de financiamiento en el caso ecuatoriano bordea los 10.000 millones de dólares. Entonces, son dos conceptos distintos, son totalmente compatibles. El déficit es el hueco que le queda, que lo que le falta al gobierno, y la necesidad de financiamiento es ese hueco más todo lo que hay que pagar en deudas. Por eso la necesidad de financiamiento siempre es más alta que el déficit. Sin duda, economista Acosta, son cifras muy preocupantes, más allá de las diferencias que usted nos explica ahora. Parece que el presidente Daniel Noboa Sim, por fin, a través de su equipo económico, ha revelado la decisión de ir a la focalización progresiva y específica, diría yo, de subsidios. ¿Qué hacer en un país que está acostumbrado a poder recaudar y muchas veces no ver el efecto de esas recaudaciones? Bueno, yo creo que es una buena noticia que el presidente esté reconociendo la necesidad de focalizar subsidios, porque hay que estar muy claros, frente a una necesidad de financiamiento de 5.700 millones, es decir, el fisco está gastando en exceso, por encima de sus ingresos, está gastando 5.700 millones de dólares. Y el problema no queda ahí. El problema es que está elevando su gasto corriente de una manera agresiva. Tenemos que solo el año pasado el incremento en el gasto corriente fue 2.000 millones de dólares, 2.000 millones adicionales a lo que ya se gastaba previamente. Así es evidente que no hay dinero que alcance. Entonces, cerrar esa brecha de 5.700 millones de dólares no es sencillo, no se puede tomar con una sola medida y sobre todo no se puede esperar que se trasladarle toda la cuenta a los ciudadanos cuando los ciudadanos no son culpables de estos excesos estatales. El Estado tiene que asumir parte de su responsabilidad y la manera de asumirlo es también casa adentro. Tiene que haber una reducción de gasto para que estire la sábana a lo que le alcance. No puede gastar más de lo que tiene indefinidamente y después decirle a los ciudadanos, ¿saben qué? Se me pasó la mano, he gastado demasiado, ahora sí pásenme ustedes vía más impuestos. Esa es una alternativa que no es aceptable, además que es muy destructiva para una economía en desaceleración, y la salida viene por el lado de priorizar gastos, reducir el gasto inútil, que existe mucho en donde reducir a nivel estatal. Pero no es tan fácil, dice el presidente, economista Acosta, que por ejemplo el tema de las empresas públicas, los líos legales que hay de por medio complican todo, el hecho de las indemnizaciones, luego que la justicia falla a favor de ellos. Entonces sí hay algunos argumentos que parecieran ser algo sólidos de parte del gobierno en ese sentido. Bueno, hay maneras, por ejemplo, hay alrededor de 70.000 contratos ocasionales en el Estado que pueden simplemente no ser renovados. ¿Qué significa no renovar esos contratos? Simplemente que no hay ninguna indemnización de por medio y puede reducir el gobierno alrededor de 1.000 millones de dólares en gasto. Entonces, con voluntad política se puede hacer. También hay una cantidad muy grande de instituciones públicas inútiles. Yo tengo una lista aquí que por tiempo no quisiera que se me acabe la entrevista solo leyendo esta lista, pero tengo más de 60 instituciones públicas inútiles que pueden ser eliminadas. Cinco, denos cinco, economista Acosta, por ejemplo, 5 de ellas. Por ejemplo, vamos a ver, voy leyendo ahorita algunas.
El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información, Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, Secretaría de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Superintendencia de Control de Poder de Mercado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, La agencia Instituto de espacial todavía Desarrollo existe. Económico Popular y Solidario, Empresa Pública de Espacios Públicos, Empresa Pública de Desarrollo Estratégico, Empresa Pública de Fármacos, Empresa Pública Importadora, Nos Yachay, queda Empresa claro. Pública, etcétera, etcétera, Refinería del Pacífico, etcétera, etcétera. Es una lista muy larga La de agencia empresas públicas, espacial de todavía instituciones que no existe, agregan valor. economista Acosta. La agencia espacial. O eso sí ya sé. Precisamente es otra de mí, no tiene ningún sentido de existir. O sea, sigue vigente todavía. En todo caso, economista Acosta, es complicado pensar que la propuesta del incremento del IVA vaya a pasar esta semana, al menos que haya algún tipo de cambio político, pero según el análisis que han hecho los principales políticos, ayer estuvo aquí con nosotros el presidente de la Asamblea Nacional y fue muy tajante en decir que ellos no iban a apoyar, usted ya sabe lo que Revolución Ciudadana también piensa al respecto. No le quedan muchas otras vías al presidente de la República. ¿Cuáles otras alternativas considera usted que pudiese aplicar rápidamente para poder financiar, como es el objetivo dicho, la guerra interna declarada? A ver, primero hay que tener claridad en el tema. Un tema es el financiamiento de la emergencia de la guerra, que lamentablemente, debido a que tenemos un fisco irresponsable, gastador, no está preparado. Nuevamente, las contingencias, aquellas que suceden una y otra vez. El terremoto de 2016, ¿qué sucedió? El fisco no estaba preparado, los ciudadanos tuvimos que rescatarle. La pandemia de 2020, ¿qué sucedió? El fisco no estaba preparado, los ciudadanos tuvimos que rescatarle. En el mundo sucedía lo inverso. En el mundo, los estados salían al rescate de sus ciudadanos, les mandaban transferencias para que puedan seguir consumiendo. En el Ecuador, como el fisco estaba quebrado de partida, los ciudadanos tuvimos que aportar para rescatar al estado irresponsable. Y ahora viene la inseguridad y nuevamente tenemos que aportar para rescatarle al estado. Aquí hay un problema de fondo. El problema es el mal manejo fiscal, un manejo insostenible, y por otro lado, que no tenemos ningún fondito de contingencia. Recordemos los famosos fonditos, ¿para qué servían? No servían para gastarse la plata en medio de la gran bonanza petrolera, servían para la época de vacas flacas. En este momento nos hubieran servido muy bien los fonditos. Ya no los tenemos, hay que trabajar en darle sostenibilidad de nuevo a las finanzas públicas, y la solución para la sostenibilidad de las finanzas públicas no es subir impuestos, porque no se puede subir impuestos por 5.700 millones de dólares. Con eso destruyen todo el país. Entonces las medidas tienen que tomarse por el lado del gasto. Se necesita de una vez por todas priorizar gasto, focalizar subsidio a los combustibles, y por el lado de los ingresos, de impulsar aquellas actividades que le dan rentas importantes al Estado. Petróleo y minería, dos actividades extraordinarias para generar rentas estatales, pero que en el Ecuador están limitadas por permisos ambientales imposibles y por tramitología. Ahora, hablando específicamente del tema de la inseguridad, ya estamos frente a este desafío y los ciudadanos valoramos esto. Se puede hacer una contribución extraordinaria, pero que tiene que tener ciertas características que el gobierno no nos ha dado. La primera característica es tiene que haber un presupuesto. ¿Cuánto se requiere? Segundo, tiene que haber una claridad de a dónde van a ir esos recursos y la seguridad de que solo se van a usar en seguridad. Que ese dinero no vaya a la cuenta única del Tesoro, que vaya a un fideicomiso o que vaya a una cuenta separada, que nos garantice que ese dinero no va a servir para financiar la farra fiscal, sino que va a ser exclusivamente para combatir la inseguridad. Y tercero, cualquier contribución que se plantee tiene que ser temporal, tiene que haber un plazo para eso, para definir esa necesidad. Entonces, esas son características necesarias de cualquier contribución que se plantee, y ese es el punto de partida para comenzar a discutir qué opciones existen. Ninguna de estas características estaban en el proyecto planteado por el gobierno, las distintas bancadas están en contra. Hay que ver cuál es el desenlace, podría terminar siendo aprobado también por el Ministerio de la Ley, si es que no hay los votos para aprobarlo, pero tampoco para negarlo. Queremos agradecerle al economista Alberto Acosta Burneo. Él es analista y consultor en evaluación del impacto de políticas públicas, conversando aquí con nosotros sobre el tema del momento, cómo resolver el financiamiento de la guerra y paralelamente ir resolviendo el grave problema de déficit fiscal que enfrenta este gobierno. Síguenos en X o en